En mi cumpleaños número 18, mis padres organizaron una fiesta enorme, pero no para mí. Mi hermano decidió que quería volver a celebrar el suyo, y ellos lo permitieron. Me fui a mitad del evento, sin mirar atrás. Un año después, cuando vio todo lo que logré sin su ayuda, su envidia explotó, y terminó destruyendo a toda la familia. Me llamo Luciano, cumplí 19 el mes pasado, pero esta historia no trata sobre ese cumpleaños, sino sobre el anterior, el número 18, el que debía ser mío y terminó siendo de otro. Desde niño crecí en un barrio residencial común, el típico lugar con domingos de parrilladas, sábados de cortar el césped y vecinos que sabían más de tu vida que tú mismo. Desde afuera, mi familia parecía perfecta. Mi padre tenía una pequeña empresa de construcción, nada lujoso, pero suficiente para mantenernos cómodos. Mi madre era orientadora escolar en un instituto, siempre hablando de empatía y comunicación, aunque en casa parecía olvidar sus propios consejos. Y luego estaba Tomás, mi hermano mayor, 2 años más grande. Capitán del equipo de fútbol, el hijo dorado, el protagonista de todas las historias familiares, incluso de las que no le pertenecían. Desde pequeños, él siempre tuvo todo antes que yo, la primera bicicleta, el primer teléfono, el primer coche. Eso podría parecer normal, pero lo que dolía era que, incluso cuando llegaba mi turno, él encontraba la forma de volver a robarse el centro de atención. Y mis padres, lo aplaudían. Al principio no me molestaba. Era tranquilo, responsable, el que no daba problemas. Pensaba que, si me mantenía al margen y hacía las cosas bien, en algún momento me notarían. Pero no. Tomás traía una nota mediocre en matemáticas y lo celebraban por su esfuerzo. Yo conseguí una beca completa para la universidad estatal y solo recibí un «qué bien, hijo», antes de que cambiaran de tema, hacia el trabajo que Tomás aún no tenía. Nunca les reclamé nada. Pensaba que armar un conflicto no valía la pena. Me limité a guardar silencio, a sonreír y a desempeñar el papel del hijo equilibrado. Pero llega un punto en que los pequeños cortes se acumulan hasta que uno sangra por completo. Y eso ocurrió el día de mi cumpleaños número 18. Todo empezó de forma inocente. Un par de meses antes, mi madre me preguntó cómo quería celebrarlo. Le dije que algo sencillo me bastaba, una reunión en el patio, algunos amigos, música, una fogata, algo tranquilo. Ella pareció entusiasmada, dijo que quería que fuera especial, que los 18 eran una gran etapa. Recuerdo perfectamente cómo lo dijo, con un tono que sonó sincero, como si de verdad significara algo. Me ayudó a planearlo, hicimos listas de invitados, elegimos la comida, incluso hablamos de colgar las luces decorativas que solíamos usar solo en fechas importantes. Por primera vez sentí que algo giraba en torno a mí. No pedía una fiesta enorme, solo quería sentir que importaba. Entonces Tomás volvió a casa por vacaciones. Supuestamente debía estar en la universidad, pero había abandonado un semestre antes. Dijo que no era lo suyo, y mis padres, lejos de decepcionarse, lo felicitaron por haber tenido el valor de reconocerlo. Mientras yo me desvelaba rellenando formularios para becas, recibía comentarios pasivo-agresivos sobre no presionarme demasiado. En cuanto regresó, la casa volvió a girar en torno a él. Tomás ocupó el sofá como si nunca se hubiera ido, vació el refrigerador, dejó toallas tiradas en el baño, y todos actuaban como si eso fuera adorable. Mi padre retomó sus historias favoritas sobre él, y mi madre empezó a cocinar sus platos preferidos 3 noches seguidas. Una vez bromeé diciendo que quizá yo también debía dejar la universidad para recibir ese trato. Ella rió, pensando que era sarcasmo. No lo era. Una semana antes de mi cumpleaños, las cosas dieron un giro. Llegué del colegio y encontré a mi madre y a Tomás en la cocina, riendo mientras hojeaban viejos álbumes. ¿Recuerdas mi fiesta de 18? Fue una locura, dijo él, con una sonrisa de nostalgia. Yo también la recordaba, alquilaron un salón, invitaron a todos sus amigos, hubo decoración. Mi presupuesto, en comparación, era casi simbólico. Pero no dije nada. Entonces soltó la bomba, podríamos repetirla, pero más tranquila esta vez. Un reencuentro con los viejos tiempos. Fogata, música, algo chill. Mi madre lo miró como si acabara de tener una idea brillante. Eso suena genial, respondió. Me quedé inmóvil. Pensé que tal vez se daría cuenta de lo absurdo que era. Pero en lugar de frenar la situación, añadió, podríamos combinar las fiestas. Sería divertido. Ustedes dos podrían celebrar juntos. Yo solo atiné a decir, no estoy volviendo a cumplir 18. Yo estoy cumpliendo 18. Tomás se encogió de hombros, lo sé, pero los dos estamos en etapas importantes. El tuyo es el presente, el mío un recuerdo. Es solo una fiesta tranquila, ¿qué importa? Esperé que mi madre pusiera límites. No lo hizo. Podrían compartir la lista de invitados, dijo con una sonrisa.
Así será un evento más familiar. No respondí. Sentía la sangre golpeándome los oídos. Todo lo que habíamos planeado había sido reemplazado por una réplica de su viejo festejo. Los adornos que yo había elegido fueron sustituidos por otros que él prefería. Mis amigos quedaron fuera porque no podíamos invitar a demasiada gente. Hasta el pastel cambió, el que quería fue reemplazado por uno de su sabor favorito. Incluso me pidió si podía poner su antigua lista de reproducción para dar ambiente. En ese punto ya me sentía como un invitado en mi propia fiesta, una sombra en el fondo de una película protagonizada por otro. Fui a hablar con mi padre. Le dije que me sentía desplazado. Su respuesta fue: es solo un día, Luciano. No lo tomes tan en serio. Deja que tu hermano se divierta también. Como si no hubiese pasado los últimos 18 años viendo cómo todos mis días se convertían en los de él. El día de la fiesta llegó, aunque, sinceramente, no parecía ser la mía. Desde el momento en que la gente comenzó a llegar, todos fueron directos hacia Tomás. «Hey, Tomás, de vuelta del campus, ¿no habías cumplido ya los 18?» decían entre risas y abrazos. Él respondía con su típica sonrisa confiada, palmadas en la espalda y ese aire de encanto que siempre lo rodeaba. «No, no, estamos celebrando los dos hoy», bromeaba, aunque nadie lo miraba a mí. Ninguno me dijo «feliz cumpleaños», a menos que yo lo recordara primero. Ni siquiera mi nombre aparecía en el pastel. Y eso fue solo el comienzo de una noche que todavía me pesa recordar. La música era ensordecedora, no del tipo que anima una fiesta, sino esa que se mete en los oídos y hace que los pensamientos se tropiecen. Me quedé en una esquina del patio, con un vaso de gaseosa tibia en la mano, fingiendo estar atento a una conversación en la que ni siquiera participaba. Mis amigos estaban apartados, reunidos cerca de la cerca, probablemente porque se sentían tan fuera de lugar como yo. En cambio, los amigos de Tomás se habían apoderado de todo: el fuego, la comida, la música, hasta el espacio. Cada vez que intentaba integrarme, era como chocar contra una puerta cerrada con llave. Intenté convencerme de que estaba exagerando. «Es solo una noche», me repetía. «Relájate, disfruta». Papá dijo que no valía la pena arruinar el momento. Pero entonces la vi, una enorme pancarta sobre el patio, colgada con tachuelas torcidas, como puesta a último minuto. En letras grandes decía: «Fiesta de los 18, otra vez, de Tomás». Y al final, ese maldito emoji guiñando un ojo. Como si todo fuera una broma. Sentí un nudo en el estómago. No lo había visto antes, seguramente lo colgaron mientras yo buscaba sillas en el garaje. No había ni una sola mención de mi cumpleaños. Ni Luciano y Tomás, ni el cumpleaños conjunto. Nada. Me acerqué a mamá, que estaba junto a la parrilla dando órdenes a mi tío como si organizara una boda. «¿Dónde está el cartel que hicimos?», le pregunté, intentando sonar tranquilo. Ella me miró, algo confundida. «¿Qué cartel?». «El que tenía los dos nombres. El que imprimimos la semana pasada». «Ah, ese», dijo, sacudiéndose una pelusa invisible de la blusa. «Es que Tomás dijo que se veía recargado. Quisimos hacer algo más simple, más divertido». «¿Así que lo tiraron?», le respondí, incrédulo. Ella frunció el ceño, como si yo fuera el que estaba exagerando. «Cariño, no armes un drama. Todos saben que también es tu cumpleaños». No, no lo sabían. Nadie había dicho una palabra. Incluso los amigos de Tomás me miraban raro, como si fuera un invitado que se había colado en la fiesta equivocada. Regresé hacia el grupo donde estaban mis amigos. Ramiro, mi mejor amigo, me miró con una sonrisa incómoda. «¿Todo bien, bro?», preguntó. «Sí, viviendo el sueño», respondí, con sarcasmo. Ambos sabíamos que mentía, pero él no insistió. Le agradecí en silencio por eso. Conversábamos de cualquier cosa para distraernos cuando escuchamos la voz de Tomás retumbando desde el otro lado del patio. «¡Ey, silencio un segundo!», gritó. La música se detuvo. Todos lo miraron. Estaba de pie sobre una silla, copa en mano, con la seguridad de quien sabe que todo gira a su alrededor. «Solo quiero dar las gracias a todos por venir», dijo, sonriendo. «Cumplir 18 es algo importante». Ya sé, técnicamente ya los cumplí hace un par de años, pero es algo simbólico, ¿no?». Las risas y los aplausos llenaron el aire. Mamá aplaudía entusiasmada. Papá levantó el pulgar desde la mesa. «No tuve la oportunidad de celebrarlo bien la primera vez, así que gracias a mi familia por hacerlo posible esta noche. Los quiero». Esperé, con el corazón en la garganta, a que dijera algo más. Tal vez y también es el cumpleaños de Luciano. Pero no. Se bajó de la silla, la música volvió, y todos lo rodearon con abrazos y copas levantadas. Sentí el calor subir por mi cuello, el zumbido en los oídos. Y en ese instante lo entendí, no me habían olvidado.
Simplemente no les importaba. Ramiro me miró confundido. ¿Qué pasa, hombre? Negué despacio. Nada. Ya tuve suficiente. ¿Cómo que suficiente? Me voy. No pienso quedarme fingiendo que esto está bien. Antes de que pudiera detenerme, crucé el jardín. Pasé entre la multitud, junto al fuego, bajo el estúpido cartel que celebraba solo a Tomás. Mamá me vio y levantó la mano, confundida. ¿A dónde vas?, preguntó. Fue. Pero aún no cortamos el pastel. Me detuve un segundo y la miré. ¿Compraste uno para mí?, vaciló. Es el favorito de Tomás, chocolate. A todos les gusta el chocolate. No respondí. Simplemente salí por la puerta del jardín. A mis espaldas, escuché murmullos. ¿Era su hermano?, preguntó alguien. No sabía que él también cumplía años, contestó otro. Exacto. Ramiro me siguió hasta la vereda. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó. Negué con una media sonrisa. Quédate, quizá logres disfrutar algo. ¿Seguro? Sí. Solo necesito no estar aquí. Caminé a casa solo. No quedaba lejos, apenas 20 minutos, pero cada paso pesaba como si arrastrara todos los años en los que me hicieron sentir invisible. Al llegar, abrí la puerta sin encender las luces y subí directo a mi habitación. El eco de aquella fiesta seguía retumbando en mi cabeza, pero lo que más dolía era saber que, para ellos, esa noche nunca había sido la mía. Me senté al borde de la cama, mirando el suelo. No lloré, no lancé nada contra la pared. Simplemente me quedé ahí, inmóvil. A veces no es la rabia lo que te rompe, sino esa silenciosa certeza de que nada cambiará, a menos que tú mismo hagas algo al respecto. No regresé a la fiesta. Tampoco respondí los mensajes que llegaron esa noche. El teléfono vibró 2 veces, una de mi madre y otra de Tomás. No leí ninguno. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Quité de mi pared todas las fotos donde aparecía Tomás, viajes en familia, cumpleaños, su graduación. Las guardé en una caja y la empujé al fondo del armario. Luego fui a la cocina, preparé el desayuno y dejé una nota en el refrigerador que decía solo, no se preocupen. No es que olvidaran mi cumpleaños, simplemente decidieron no mencionarlo. Pasaron 2 días sin decirme una palabra. Al tercero, mi madre me interceptó en el pasillo. ¿Vas a seguir actuando así?, preguntó. La miré sin entender. ¿Así como? Como si nosotros te hubiéramos hecho algo. Solo queríamos que Tomás tuviera una buena noche también. No supe qué responder. ¿Una buena noche? Como si alguna vez yo hubiera tenido una. Soy tu hijo también, dije al fin. Su expresión se endureció. Estás siendo dramático. Pasé a su lado sin añadir nada más. Esa misma semana empecé a planear mi salida en serio. Ya tenía una beca para la universidad, así que comencé a buscar alojamiento. Mis padres insistían en que podía vivir en casa, pero no quería deberles nada. 3 meses después, llegó el día de la mudanza. Mi padre me ayudó a cargar las cajas en el coche. Apenas hablamos. Tomás ni siquiera apareció. Mi madre me abrazó antes de irme. Llámanos si necesitas algo, ¿sí? Asentí, aunque no tenía intención de hacerlo. La universidad fue mi primera bocanada de libertad. Por fin podía respirar sin miedo a romper nada. Hice nuevos amigos, encontré profesores que creían en mí, me uní a un club de cine y hasta escribí un relato corto sobre un cumpleaños olvidado. Ganó el 2º lugar en un concurso del campus. No hablaba mucho con mi familia. Ellos no preguntaban, y yo no ofrecía información. Casi un año después de aquella fiesta, recibí un mensaje de Tomás. 3 palabras, ¿crees que eres mejor? Al principio lo ignoré. Pero luego empezaron a llegar más. Decenas de mensajes, párrafos enteros cargados de celos y acusaciones. Se había enterado por una publicación que me habían etiquetado en algo sobre una pasantía que había conseguido en Nueva York para el verano. Era un gran logro para mí. Estaba orgulloso, y al parecer medio campus también, porque se compartió por todos lados. Pero Tomás no lo soportó. Su enojo no se quedó en lo digital. En cuestión de días, su frustración se filtró a la vida real, llamadas furiosas a mi madre, indirectas en redes sociales, comentarios pasivo-agresivos en cenas familiares a las que yo ya no asistía. No soportaba la idea de que yo hubiera construido algo sin ellos, sin él. Lo peor llegó una noche, cuando Ramiro me envió una captura del grupo familiar. Tomás, en plena rabieta, había escrito: no me importa si tiene éxito. Sigue siendo un niño egoísta que arruinó mi fiesta y hizo llorar a mamá. Se cree mejor que nosotros porque se fue. Ya veremos cuánto aguanta sin el dinero de papá. Y mi padre respondió: no te preocupes, volverá arrastrándose cuando la vida real le dé un golpe. Eso me destruyó. Siempre pensé que, en el fondo, mi padre era el neutral, el que no elegía bandos. Pero no. Nunca estuvo de mi lado.
Y fue en ese momento cuando decidí que ya no jugaría limpio. Había mantenido las distancias, había sido paciente, pero era hora de demostrarles de que era capaz el hijo olvidado. Hay un tipo de silencio que sigue al dolor de una traición. No el que llega con un grito o una pelea, sino el que se instala cuando alguien en quien confías te decepciona de una forma que no esperas. Siempre supe que Tomás me guardaba rencor, eso no era nuevo. Pero ver a mi propio padre coincidir con él fue un golpe mucho más fuerte. No por el dinero, ya me mantenía solo, sino porque una parte de mí todavía quería creer que él cambiaría, que algún día reconocería que se habían equivocado. Esa ilusión se hizo pedazos con ese mensaje. Volverá arrastrándose cuando la vida real le dé un golpe. Esa frase se repitió en mi cabeza toda la noche. Estaba en mi dormitorio, sentado al borde de la cama, la pantalla del teléfono iluminándome el rostro, el corazón entre la rabia y la resignación. No lloré, no grité, no golpeé nada. Solo me quedé quieto, dejando que esas palabras pesaran sobre mí. ¿Arrastrarme de vuelta? Como si alguna vez hubiera dependido de ellos. Como si no hubiese pasado años siendo ignorado por completo, desplazado por el hijo dorado, cuyo brillo ya se apagaba. Fue ahí cuando entendí algo crucial, ya no estaba huyendo de ellos, sino avanzando hacia algo mejor. Pero antes de escalar, tenía que caer. Y vaya si caí. El segundo semestre fue un muro. La emoción de la independencia se desvaneció rápido, y la presión por demostrar mi valor me golpeó con fuerza. Entre las clases, mi trabajo de medio tiempo en una cafetería universitaria y las solicitudes de prácticas que enviaba sin respuesta, apenas dormía. A veces me quedaba dormido sobre el teclado, con la marca de las teclas grabada en la mejilla y una redacción inconclusa parpadeando en la pantalla. El dinero era escaso. La beca cubría matrícula y alojamiento, pero no la comida, los libros ni la ropa. Una semana llegué a sobrevivir a base de avena y mantequilla de maní porque había calculado mal mi presupuesto después de comprar un libro más caro que mi abrigo de invierno. No se lo conté a nadie, ni siquiera a Ramiro. Solo seguí adelante, día tras día, diciéndome a mí mismo, esto es temporal. Ellos creen que vas a fracasar. Demuéstrales lo contrario. Trabajaba en el turno de madrugada los viernes y domingos, levantándome a las 5:30, cruzando calles cubiertas de nieve solo para servir café quemado a estudiantes con resaca. Y aún así, por primera vez en mi vida, sentía que cada sacrificio tenía un propósito. Algunas mañanas me quedaba despierto antes del amanecer, mirando el techo y preguntándome si todo ese esfuerzo realmente tenía sentido. Si no habría sido más fácil rendirme, regresar a casa, dejar que las cosas se calmaran y permitir que me perdonaran como si nada hubiese ocurrido. Había algo tentador en la idea de volver a una vida predecible, a la comodidad disfrazada de paz. Pero cada vez que el cansancio me hacía dudar, recordaba aquella fiesta, el cartel con el nombre equivocado, el pastel que ni siquiera mencionaba el mío, y el mensaje que mi padre envió esa noche, seco, sin emoción. Y entonces me prometía que no volvería a ocupar ese lugar invisible en el que me habían puesto. Tocar fondo no fue una caída repentina. Fue un proceso lento, silencioso y pesado. No hubo un día exacto en que dijera ya no puedo más, fue una secuencia de días idénticos que se mezclaban, todos con el mismo sabor amargo. Despertarme, trabajar, estudiar, intentar no pensar. La rutina se volvió mi escudo y mi castigo. Pero incluso en los momentos más oscuros, algo dentro de mí seguía empujándome hacia adelante. Y con el tiempo, esas pequeñas chispas empezaron a convertirse en fuego. En febrero, decidí dejar de observar desde afuera y me uní oficialmente al club de cine. Durante el semestre anterior había asistido a algunas reuniones, siempre en silencio, solo escuchando cómo los demás hablaban de proyectos y técnicas que yo apenas entendía. Pero esta vez fue distinto. Me comprometí. Me inscribí, pedí responsabilidades y comencé a escribir guiones cortos. Ayudaba a otros con sus proyectos, aprendí a manejar cámaras, a editar, a entender los ritmos visuales. Por primera vez, estaba rodeado de personas que no me comparaban con nadie. Me conocían como Luciano, no como el hermano de Tomás. Era una sensación extraña, poderosa y a la vez desconcertante. Había pasado tanto tiempo siendo una sombra que no sabía bien cómo comportarme bajo la luz. Pero fue liberador. Que me escucharan, que valoraran mis ideas, que alguien me preguntara ¿qué opinas tú?, fue algo que no había experimentado en años. Un sábado, una estudiante de último año llamada Marina se me acercó después de una reunión del club. Me dijo que había visto cómo edité un vídeo documental para el canal del grupo y me pidió ayuda para grabar su cortometraje, un proyecto que pensaba presentar a un concurso estudiantil. Tienes una forma de contar historias sin gritar, me dijo. Sutil, pero intensa. Eso no se enseña. No supe qué contestarle, porque nunca nadie me había dicho algo así. Acepté, claro. Pasamos casi 2 semanas rodando aquel cortometraje. Dormíamos poco,
Sobrevivíamos con café barato de la cafetería y un entusiasmo que apenas alcanzaba para mantenernos despiertos. Pero era divertido. Me sentía parte de algo real. Cuando el cortometraje ganó el tercer lugar, Marina me entregó el certificado sonriendo, como si el premio también fuera mío. Tú salvaste este proyecto, de verdad. Tienes un talento que no deberías esconder. Aquello me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ninguna felicitación de cumpleaños, ningún estamos orgullosos de ti de mis padres había tenido tanto peso como esas palabras. Poco después, mi profesor de guión, un hombre de voz grave y mirada paciente, me pidió hablar después de clase. Luciano, tienes algo diferente. Me miró serio, como si pesara cada palabra. Logras ver las emociones que se esconden entre líneas, y eso no se enseña. Se ofreció a ser mi mentor. Dijo que podía ayudarme a pulir un guión y presentarlo a una beca universitaria de escritura. Solo 3 estudiantes la ganaban al año. No tenía esperanzas reales, pero acepté. Mientras tanto, aumenté mis horas en la cafetería. Empecé a dar tutorías en el centro de estudiantes, ayudando a otros a redactar ensayos. También colaboré con Marina en otro proyecto. Me mantuve ocupado a propósito, necesitaba llenar mis días con algo que me empujara hacia adelante, aunque fuera solo un poco. No publiqué nada en redes sociales. Ni una foto, ni un tuit. No buscaba aprobación. Quería construir algo mío, sin testigos, sin aplausos. Por eso me sorprendió tanto cuando mi anuncio del internado explotó. Había un tablón digital en el campus donde los estudiantes publicaban sus logros. Escribí una breve nota: he sido aceptado para una pasantía de verano en un estudio de producción en Manhattan. No era una compañía gigante, pero sí respetada en el mundo del cine independiente. Pensé que pasaría desapercibido, pero Marina lo compartió, luego lo hizo la cuenta del club de cine, y más tarde un viejo amigo del colegio lo publicó en Facebook con el mensaje: miren quién la está rompiendo. En menos de un día, la publicación se había esparcido por todas partes. Y así fue como Tomás se enteró. No hablábamos desde hacía casi un año. No le respondía los mensajes, ni las llamadas, ni los correos. Pero esa noticia lo enfureció, como si mi éxito fuera una traición personal. Esa misma noche me envió una ráfaga de mensajes, largos, llenos de reproches. Me acusó de hacerme la víctima, de usar mi historia para dar lástima, de intentar hacerlo quedar mal frente a todos. Dijo que me creía mejor que él, que me aprovechaba de las políticas de inclusión para obtener lo que no merecía. Soy mitad filipino por parte de mi madre. Nunca fue algo de lo que Tomás hablara cuando éramos pequeños, pero ahora lo usaba como si fuera una ventaja injusta. Y entonces envió el mensaje que lo resumía todo. Siempre has estado celoso de mí. Admítelo. Recuerdo que lo miré largo rato. No sentí rabia, ni siquiera tristeza. Solo una especie de vacío. ¿Celoso? ¿De qué? ¿De alguien que alcanzó su punto máximo en la adolescencia, que abandonó la universidad a los pocos meses, que no soportaba no ser el centro de atención ni una sola vez? Si no fuera tan patético, habría sido gracioso. No respondí. En lugar de eso, tomé una captura de pantalla. Porque esa explosión no tenía que ver conmigo. Era él, dándose cuenta de que ya no tenía a quien culpar, de que el espejo donde se reflejaba había desaparecido. El drama no tardó en escalar. Corrió con mis padres y les dijo que yo lo humillaba, que estaba destruyendo a la familia, que me negaba a regresar solo por rencor. Incluso escribió una publicación ambigua en Facebook insinuando que yo manipulaba a la gente para conseguir la atención. Si no fuera tan patético, habría sido cómico. Pero aprendí algo valioso: cuando alguien ha vivido toda su vida proyectando su sombra sobre ti, el día que decides salir de ella, se queda sin forma. Seguí adelante. Terminé el semestre con un promedio de 3.8. Mi guión fue aceptado en la beca, y pasé el verano en Nueva York. Trabajé jornadas interminables, por poco dinero, pero ganando experiencia y confianza. Me crucé con gente apasionada, con directores, técnicos y escritores que me tomaban en serio. Cada mañana, al tomar el metro o sentarme en el escritorio diminuto de mi apartamento, me repetía: esto me lo gané. Cada minuto, cada desvelo. Mientras tanto, Tomás seguía cayendo. No lo veía, pero Ramiro me mantenía al tanto. Me contaba que había vuelto a casa de mis padres, sin trabajo, sin rumbo, buscando siempre un motivo para discutir. Intentó retomar los estudios, pero abandonó al mes, culpando a los profesores. Peleaba con mi madre, a la que le exigía atención constante, y se quejaba de que a mí todo se me perdonaba, aunque no les pedía ni un centavo desde que me fui. Entonces comenzaron las llamadas. No eran disculpas. Mis padres eran demasiado orgullosos para eso. Pero usaban la culpa como disfraz de preocupación. Te extrañamos, decía mi madre. Tomás lo está pasando mal. Y una noche, mi padre me escribió:
Sé que todo se salió de control, pero sigues siendo parte de esta familia. No caí. No todavía. No habían reconocido nada, ni el favoritismo, ni la indiferencia, ni los años en que me trataron como un invitado en mi propia casa. Solo querían que todo volviera a la normalidad, como si eso se pudiera pedir sin haberlo merecido. Así que seguí mi camino. Y cuando por fin estuve listo para regresar, me aseguré de que mi vuelta no fuera silenciosa. Hay una frase que escuché una vez y que, con el tiempo, aprendí a hacer mía. La mejor venganza es vivir bien. Y te aseguro que lo hice. Hay frases que suenan sabias, casi elegantes, como si pertenecieran a esas citas inspiradoras que cuelgan en las paredes de una oficina de terapia. Pero la verdad es que quien escribió algo así probablemente nunca fue humillado por su propia familia el día de su cumpleaños número 18. Nunca tuvo que fingir que todo estaba bien mientras las personas que más deberían haberlo querido lo ignoraban como si no existiera. Eso de vivir bien es la mejor venganza, podía sonar bonito, pero para mí no era suficiente. No quería solo alejarme de ellos o superar el pasado. Quería encender las luces y dejar que todo el mundo viera quiénes eran realmente los que siempre habían permanecido cómodamente ocultos en la oscuridad. Quería que me vieran, no como el callado, ni como el hermano de Tomás, ni siquiera como el que se fue de casa. Quería que me reconocieran como el hombre que había construido su vida sin ayuda de nadie y que, a pesar de todo, se mantenía de pie, más alto de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Pero eso requería paciencia, planificación, precisión. La venganza no se trata de gritar o de dejar que la rabia te guíe. No se trata de pelear o desahogarte en redes sociales con párrafos llenos de resentimiento. Eso fue lo que hizo Tomás, y mira dónde terminó, arruinado, amargado y viviendo otra vez con mis padres, hundido en su propio rencor. Yo no quería seguir ese camino. Mi revancha debía ser silenciosa. Tenía que lograr que ellos mismos la invitaran, que observaran cómo se desplegaba frente a sus ojos y comprendieran, demasiado tarde, que habían provocado su propia caída. Todo empezó con un mensaje de Marina. Habían pasado unas semanas desde que terminé mi pasantía de verano y estaba de nuevo en la universidad, preparándome para el nuevo semestre. ¿Recuerdas a Álvaro, el productor del Festival de Cine?, decía el texto. Está iniciando un proyecto nuevo y quiere hablar contigo. Álvaro era un productor que había conocido gracias a un cortometraje que Marina dirigió el año anterior. Un tipo de los que se notan en cuanto entran a una sala, seguro, preciso, con una sonrisa medida y un apretón de manos firme, de esos que te hacen sentir que ya perteneces. No esperaba volver a saber de él. Aún así, acepté la videollamada. Fue directo al grano. Estoy formando un nuevo equipo de producción digital, me dijo. Cortos documentales, mini películas con enfoque social, contenido para plataformas, queremos gente joven, con mirada fresca. Quiero que tú seas uno de los guionistas. Me quedé helado. ¿Pagado?, pregunté. Él sonrió. No mucho, pero lo suficiente. Además, puedes hacerlo de forma remota mientras terminas tus estudios. Serías el más joven del equipo. ¿Te interesa? No lo dudé ni un segundo. Le dije que sí. El trabajo no era glamuroso al principio, escribir guiones de voz en off, redactar esquemas para historias humanas de 5 minutos, verificar transcripciones de entrevistas. Pero era real. Era un pie dentro de la industria. Seguía trabajando en el café los fines de semana, pero el nuevo empleo me daba algo más importante, experiencia y credibilidad. Ese fue mi primer paso. El segundo llegó gracias a uno de los directores del círculo creativo, un tipo llamado Rafa, que se encariñó con uno de mis guiones. Era una historia sencilla, introspectiva, sobre un universitario distanciado de su familia, intentando reconstruir su vida por su cuenta. Nunca le conté que, en realidad, era mi historia disfrazada. Esto tiene fuerza, me dijo. ¿Has pensado en dirigirlo tú mismo? La idea me golpeó con fuerza. No lo había considerado en serio, pero se instaló en mi cabeza como una chispa que no se apaga. Pasé semanas reescribiendo el libreto, puliendo los diálogos, afinando cada emoción. Se lo envié a Marina, que me dio su opinión sin filtro y me ayudó a transformarlo en algo de lo que podía sentirme orgulloso. Luego lo presenté al Fondo Universitario de Cine. Me concedieron una beca de $3.000. No era mucho en términos de producción, pero era un comienzo. Ese otoño empezamos a rodar. Éramos pocos, Marina, 2 actores del departamento de teatro y yo. Conseguimos prestada una cámara del club de cine y grabamos en los pasillos del campus, en dormitorios y en un viejo restaurante abandonado cerca de Main Street. Lo titulé El segundo hijo. No le conté a nadie el verdadero significado, pero volqué todo en ese proyecto, cada resentimiento callado, cada humillación silenciosa, cada vez que me hicieron sentir invisible. Todo eso se filtró en los diálogos, en la música, en la forma en que la luz acariciaba los rostros de los personajes.
Compuse la banda sonora con un teclado viejo y el programa GarageBand. La escena final mostraba al protagonista en su fiesta de cumpleaños, rodeado de ruido y gente, pero completamente solo. La cámara se alejaba lentamente hasta dejarlo diminuto, olvidado, casi borrado del encuadre. Cuando vi el corte final, lloré. No de tristeza, sino porque, por primera vez, sentí que alguien me había comprendido. Y ese alguien era yo. Enviamos el cortometraje a un festival regional de estudiantes. No esperaba gran cosa. Había producciones con presupuestos mucho mayores y equipos profesionales. Pero El segundo hijo llegó a la final y ganó. Mejor cortometraje. Mejor guión original. Después de la ceremonia, un profesor de otra universidad se me acercó, me estrechó la mano y me dijo: esa última escena, no sentía algo así desde hace años. Y fue entonces cuando todo cambió. Uno de los jueces del jurado resultó ser una exalumna de mi antigua escuela secundaria. Se llamaba Laura, y ahora trabajaba como consultora en medios. Me reconoció, no por ser el hermano de Tomás, sino porque yo había sido su alumno en la clase de periodismo, siempre callado pero atento. Esto puede sonar curioso, me dijo, pero conozco a tus padres. Siguen viviendo en Westwood, ¿verdad? Gente agradable. Y tu hermano también. Me limité a asentir. Ella sonrió con amabilidad. Si alguna vez quieres ayuda para darle difusión al cortometraje, conozco a algunos periodistas. Puedo conseguirte una nota en medios locales, quizás una entrevista online. La agradecí con cortesía, pero cuando volví a mi habitación, me quedé pensando. Una nota local, un artículo en mi ciudad natal. Esa sería la fase 3. Nunca quise fama. No soñaba con ser reconocido, ni convertirme en la sensación del momento en redes sociales, ni ser el nuevo prodigio del cine independiente. Mi única meta era otra, quería recuperar la historia que me habían arrebatado. La misma que mi familia intentó borrar, minimizar y enterrar bajo años de silencio y apariencias. Quería que esa verdad volviera a la superficie y los obligara a mirarla, sin escapatoria. Por eso, una noche, después de mucho pensarlo, envié una copia de mi corto Second Son a un pequeño blog de arte local. Era una página modesta, dirigida por un periodista llamado Diego, que se dedicaba a dar visibilidad a creadores locales. Le escribí sin grandes expectativas, solo con la esperanza de que alguien, al menos uno, entendiera lo que había querido contar. 3 días después, me respondió. Me dijo que la película lo había dejado sin palabras. La describió como una representación cruda y bellamente triste del silencio que se hereda dentro de las familias. Publicó la reseña la semana siguiente. No fue un éxito viral, no apareció en portales nacionales ni acumuló miles de vistas. Pero llegó al lugar correcto, al grupo de Facebook de Westwood, el mismo en el que mi madre pasaba horas comentando sobre ferias escolares, recetas y vecinos. A partir de ahí, la reacción fue inmediata. En cuestión de horas, toda la ciudad estaba hablando de Second Son. Los padres se etiquetaban entre sí, los profesores compartían la publicación y antiguos compañeros de clase dejaban comentarios nostálgicos. Recuerdo uno que me hizo reír: siempre supe que Luciano iba a llegar lejos. Otros decían cosas como, una historia que duele, pero que todos necesitamos escuchar. Incluso algunos de los viejos amigos de Tomás, mi hermano, compartieron el artículo con frases hipócritas como, qué orgullo tener a alguien así de nuestro vecindario. Hasta la consejera escolar que trabajaba con mi madre escribió una publicación, una pieza impresionante de un exalumno. Véanla hasta el final. Les dejará pensando. Ese detalle me resultó casi cómico. Era la misma mujer que, cuando tenía 17 años, me había dicho que debía aprender a ver las cosas desde la perspectiva de mis padres. Yo no los contacté. No fue necesario. Ellos lo hicieron. La primera en escribir fue mi madre. Su mensaje apareció en la pantalla con esa frialdad que solo alguien que cree tener autoridad puede transmitir. Vi el artículo. Hiciste una película, ¿por qué no nos lo contaste? Unos minutos después llegó otro. Dicen que está basada en tu vida, ¿es cierto? Y finalmente, el que sabía que tarde o temprano iba a recibir. Siento que nos estás pintando como los malos. No es justo. No respondí. No tenía intención de hacerlo. Cuando llamó, dejé que el teléfono sonara hasta que se detuvo. Poco después, llegó un mensaje de mi padre. Bajo golpe, hijo. Exponer tus asuntos familiares no va a solucionar nada. Tomás, en cambio, no se dignó a hablarme. En lugar de eso, subió una historia a Instagram. Alguien me la envió. Algunos construyen su carrera sobre mentiras. Felicidades, supongo. Me reí. Fue una risa breve, seca, casi incrédula. Porque por primera vez, ellos estaban incómodos, y yo no había hecho nada más que decir la verdad. Claro, disfrazada de ficción, envuelta en planos cuidadosamente editados y acordes de piano que suavizaban lo que las palabras no podían.
En ese instante lo comprendí todo, por fin tenía el control de la historia. Durante años, habían moldeado el relato familiar a su antojo: Tomás, el hijo brillante, el carismático, el orgullo de mis padres, y yo, Luciano, el segundo, el silencioso, el que nunca encajaba del todo. Pero ahora, por primera vez, el público miraba hacia mí. Unas semanas después, la universidad anunció su gala anual de exalumnos. Ese año, el evento se realizaría precisamente en mi ciudad natal. El director del departamento me contactó para informarme que planeaban proyectar algunas producciones destacadas, y que Second Son había sido seleccionada. Me preguntó si me gustaría presentar la película en persona. El evento tendría lugar en el Teatro Comunitario de Westwood, a solo 3 calles de la casa donde crecí. No dudé. Acepté sin pensarlo. Y luego reservé 2 asientos adicionales. Porque había aprendido algo importante: no necesitas irrumpir en la celebración de otros cuando puedes construir la tuya propia y enviarles la invitación. El día del estreno, el teatro se llenó antes de lo previsto. Había un murmullo constante, el sonido de conversaciones mezcladas con risas nerviosas. Pero en el momento en que las luces comenzaron a bajar, la sala se transformó. El silencio de un cine tiene un peso distinto. No es pasividad, es expectativa. Es el aire suspendido antes del impacto. Desde el fondo de la sala, observé las filas de butacas rojas llenas de gente. Vi caras conocidas, antiguos compañeros, profesores, vecinos que había saludado toda mi infancia. Y entonces los vi. En la quinta fila, un poco a la izquierda del centro. Mi madre, rígida, con un blazer azul perfectamente planchado. Mi padre, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba orgullo reprimido y resentimiento. Y Tomás, hundido en el asiento, mirando al suelo como si quisiera volverse invisible. No los veía desde hacía casi 2 años. Las últimas conversaciones que tuvimos terminaron en reproches, acusaciones y, finalmente, silencio. Pero ahí estaban. Sabía que vendrían. La universidad había promocionado el evento como una celebración del talento local, con carteles que mostraban mi nombre en letras grandes. Cuando la presidenta de la Asociación de Padres compartió la publicación en Facebook, con la frase emocionada por ver lo que ha hecho Luciano. Suena profundo. Supe que mi madre no se resistiría. No lo haría por amor. Lo haría por curiosidad. Porque odiaba no saber de qué hablaba la gente. Seguro convenció a mi padre diciendo que asistir era un gesto de apoyo, y a Tomás lo arrastró prometiéndole exposición. La ironía era deliciosa: después de tantos años ignorando mis logros, por fin estaban en un evento mío, pero no para robarse la atención, sino para quedarse quietos, en la oscuridad, observando cómo la verdad se proyectaba frente a ellos. El proyector rugió, las luces se apagaron por completo y la pantalla se iluminó. Mi voz rompió el silencio. Había grabado un pequeño mensaje de introducción. Mi rostro apareció en la pantalla, más maduro, con los rasgos afilados por el tiempo. Hola, soy Luciano Ren, dije. Escribí y dirigí Second Son como una forma de enfrentar el silencio, ese que se acumula con los años hasta hacerte creer que tu voz no importa. Esta historia no es solo mía. Es de cualquiera que alguna vez haya sentido que lo borraban dentro de su propia familia. Espero que los haga escuchar de verdad, especialmente a quienes creen que ya lo hacen. Entonces comenzó la película. El primer plano mostraba una fiesta de cumpleaños. Risas, música, vasos chocando. Pero la cámara se detenía en una figura solitaria, sentada al extremo de la mesa del patio, apenas visible. Olvidada. Y conforme la historia avanzaba, las semejanzas con mi vida se volvían imposibles de negar. Cuando terminó la proyección, hubo silencio otra vez. Ese silencio denso, incómodo, que deja al descubierto lo que las palabras no logran cubrir. En ese momento, mientras todos permanecían inmóviles, supe que, por fin, la historia que intentaron borrar había vuelto, y esta vez, estaba escrita con mi voz. Escenas de favoritismo, versiones distorsionadas y años de silencio emocional. Recuerdos donde el protagonista intentaba hablar y solo obtenía respuestas como "no seas tan dramático" o "¿por qué no puedes alegrarte por tu hermano?". Y entonces, la escena final, el cumpleaños que no era suyo. La cámara mostraba los rostros sonrientes, la canción dedicada a la persona equivocada, las velas sopladas por otro. Él quedaba en segundo plano, sosteniendo un pequeño pastel mientras el resto aplaudía. Cuando esa secuencia apareció en pantalla, el aire se volvió denso. Algunos espectadores se removieron en sus asientos. En la quinta fila, Tomás permanecía rígido, la mandíbula apretada. Mi padre parecía una estatua, y mi madre se cubría la boca, con los ojos inmóviles, atrapada entre sorpresa y remordimiento. Los créditos comenzaron a correr. Nadie habló. Luego, poco a poco, los aplausos rompieron el silencio. Subí al pequeño podio, respiré y hablé. Gracias por venir, dije.
Contar esto no fue fácil. No porque no recordara los hechos, sino porque durante mucho tiempo me convencí de que no valía la pena decirlos. Pensé que el silencio era más cómodo que enfrentar la verdad. Hice una pausa. Pero el silencio cobra un precio. Y a veces, quienes parecen callados son los que más gritan por dentro. Hoy, al fin, quise dejar que esas voces hablaran. La gente guardó respeto. Nadie aplaudió hasta que me alejé del micrófono. Luego vinieron las miradas, los apretones de mano, las palabras sinceras, gracias, me vi reflejado en eso. No volteé para ver si mi familia seguía ahí. Ya no necesitaba confirmarlo. Afuera, bajo las luces del teatro, oí mi nombre. Luciano. Era mi madre. Venía sola. La luz la hacía parecer cansada, con una expresión que mezclaba vergüenza y algo parecido al arrepentimiento. Fue, demasiado, murmuró. No respondí. Podrías habernos hablado antes. Lo hice, le dije, pero nunca escucharon. Su rostro se tensó, sin poder negarlo. ¿Así lo recuerdas? Sí, contesté con calma. Y lo sé porque fui yo quien lo vivió. Bajó la mirada, respiró hondo. No imaginé que doliera tanto. No imaginaste porque nunca quisiste mirar, repliqué. Te aseguraste de que Tomás tuviera la vida perfecta, aunque eso significara hacerme invisible. Ella dio un paso hacia mí. Te queremos, Luciano. Entonces deberían haberlo demostrado. El amor sin presencia no pesa. No añadió nada más. Me di media vuelta y caminé. Al llegar a la esquina, lo vi, Tomás, apoyado en mi coche, con los brazos cruzados. Su expresión era la misma de siempre, esa mezcla de enojo y miedo disfrazada de orgullo. ¿Feliz ahora? Me dijo. Nos hiciste quedar como los villanos. No tuve que hacerlo, respondí. Solo mostré lo que ya estaba ahí. Él frunció el ceño. Todo esto para sentirte superior. No, sonreí sin ironía. Todo esto fue para recordarles que existo. No esperé respuesta. Me subí al coche y lo dejé atrás, bajo el brillo de un cartel que ya no me importaba. Con el paso de los meses, la película fue seleccionada por una plataforma de streaming para proyectos estudiantiles. Recibí mensajes de gente de todo el país, profesores, alumnos, terapeutas. Todos coincidían en una sola frase: gracias por contar lo que muchos no se atreven. En mi ciudad, el eco del escándalo fue silencioso pero profundo. Mi madre pidió una licencia, la oficina en la escuela fue reorganizada. Los murmullos entre padres y vecinos llenaban los pasillos. Tomás se marchó de casa medio año después, tras una fuerte discusión que, según me contó Rafa, terminó con gritos y puertas golpeadas. Intentó reinventarse, fracasó y se desvaneció de las redes. Mi padre, en cambio, nunca me llamó. Y en ese silencio encontré una respuesta más clara que cualquier disculpa. Yo seguí adelante. Terminé mis estudios con honores y conseguí trabajo estable en la misma productora que me dio mi primera oportunidad. Me mudé a un departamento pequeño, con el suelo que cruje y una vista a la ciudad que me recuerda lo lejos que llegué. Continué escribiendo y filmando historias para quienes alguna vez fueron reducidos al silencio. Pero ya no enciendo velas cada cumpleaños. Prefiero abrir las cortinas, dejar que entre la luz del día y recordar que sobreviví a todo eso sin perderme a mí mismo. No necesito fuego para demostrar que existo. Ellos tuvieron su versión. Yo tengo la mía. Y esta vez, no pienso dejar que nadie la apague.